América. Un programa que tiene como afán desentrañar lo que está pasando en el mundo, particularmente desde la mirada occidental, desde la mirada de lo que pasa en los países que estamos bajo órbitas democráticas y alineados frente a lo que significa hemisféricamente al poder norteamericano, que es uno de los grandes poderes que hoy día maneja el mundo, el otro es China. Y claramente estamos en un problema serio producto de la guerra que estamos librando, o que libra Estados Unidos y Israel contra Irán. Lo que ha traído como consecuencias cuestiones que se han escapado un poco de las manos, porque esto estaba pensado para unas 3 o 4 semanas máximo. Se descabezó digamos, a la cúpula militar y política de Irán, se asesinó digamos, se dio de baja a Khomeini y a varios de sus dirigentes, sus principales generales y a la gente con más peso político en Irán. Su hijo, el hijo de Khomeini, queda hoy día a cargo de esto, pero no se sabe nada de él. Está muy bien custodiado y algunos medios de prensa indican que salió afectado de estos ataques también y que tendría una parte importante de su cuerpo quemado. Pero en la insistencia de esta situación que se arrastra por tantas décadas respecto a lo que quiere Estados Unidos e Israel, respecto a dejar sin la posibilidad que Irán tenga una bomba atómica, dado que la promesa de Irán es hacer desaparecer tanto a Israel y también a Estados Unidos, y que no entra en la talla de países que podrían autogobernar su fuerza, como lo hace, por ejemplo, los países que tienen energía nuclear, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. La India también tiene, pero no tiene efectos, está muy bien custodiado y está muy bien, yo diría, asumido ese poder bélico en base a las bombas atómicas. Particularmente porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el hecho de haber usado bombas atómicas para el término de esa guerra en Japón, particularmente en Hiroshima y Nagasaki, que costó la vida de cientos de miles de personas para acabar con la guerra, hoy día la energía nuclear es un elemento que está presente como elemento de guerra y como elemento de fuerza y como de negociación diplomática para la paz. Así se entiende, particularmente después que se creó las Naciones Unidas inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial. Esto, distinguidos auditores y televidentes, tiene distintas miradas, porque a la luz de esta hegemonía que tienen estos grandes poderes, por una parte Estados Unidos y por otra parte China, hay una disputa soterrada desde hace muchos años por quién va a controlar finalmente las materias primas. Y eso no tiene que ver solamente con los minerales y el agua, sino que también con los combustibles que hasta ahora hacen andar a una parte importante de la industria del mundo, que es el petróleo. Avanzamos rápido en temas como la electricidad. Hoy día hay una parte importante, al menos del parque automotriz, que se maneja eléctricamente en todo el mundo, que ya no dependen del petróleo, pero estamos todavía a varias décadas que esto efectivamente se concentre y el petróleo no sea una fuente, digamos, definitiva para poder mover transportes, digamos, locomoción colectiva y vehículos, y también la industria. Aquí la crisis que se ha generado, distinguidos auditores y televidentes, por la crisis de los combustibles, el punto más crítico está en el estrecho de Hormuz. Ese estrecho que está, si usted mira el mapa del mundo, sobre Irán está el estrecho de Hormuz y por ahí pasa el 20% del combustible del mundo. Pero particularmente el combustible que se produce o está cerca de las zonas de Arabia Saudita, de Qatar, grandes productores de petróleo que viven y están al amparo de Estados Unidos, y que esto debilita su posición, dado que quien controla el estrecho de Hormuz no son los que están produciendo hoy día el petróleo, sino que lo controla Irán
que ha puesto hoy día una barrera importante, donde parte importante de las 100 embarcaciones, cifras redondas, que pasaban por el Estrecho de Hormuz, hoy día pasan 4 o 5, lo que ha hecho que los combustibles se disparen en todo el mundo y Chile también no es la excepción. ¿A dónde va a terminar esto? La verdad, ¿y qué está produciendo? Digamos, subió de inmediato el petróleo en todo el mundo. Ya, sube la benzina, sube el diésel, sube el gas. Hay una inflación global. En la OCDE es un partido, es un centro de, digamos, de países donde ya nosotros también pertenecemos, digamos, ya advierte un aumento, digamos, significativo de la inflación. Y los impactos, por supuesto, en los alimentos, fertilizantes, el transporte, según señalábamos recién. Y un riesgo, distinguidos auditores, que esto es lo peligroso, un riesgo de recesión si el conflicto se prolonga. No solo en Chile, en todo el mundo, incluido Estados Unidos, incluido China. No es una imagen, digamos, soñada o digamos, o hecha con inteligencia artificial, la cantidad de gente en China y en Estados Unidos y en todo el mundo, Europa, que hacían colas de decenas de kilómetros para poder cargar sus vehículos con combustible antes que empezara este shock. Entonces, acá estamos en un shock, más que de la benzina, un shock energético, global, del mundo que de alguna manera está hoy día acudiendo a múltiples formas para saber cómo finalmente, con los fondos que tienen, con las espaldas de ahorros que tienen, pueden soportar esto, porque nadie sabe cuánto eventualmente va a demorar. En Chile tenemos un problema serio, porque el gobierno que se acaba de ir no dejó ni un peso en la caja. Y eso obviamente atiza todas las decisiones, porque hoy día, si el Estado asumiera el sobrecosto del petróleo, del combustible, gastaríamos a la semana del orden de los 200 millones de dólares por semana. Un mes de 5 semanas significaría, para hacerlo en cifras gruesas, digamos, 1.000 millones por mes. El tema, nada más que para salir de los temas de la gente que no podemos operar, ya, de la gente que se nos muere, estos 40.000 chilenos que se nos mueren al año en Chile porque no les damos atención, podríamos solucionarlo con el orden de los 4.000 millones, o sea, con 4 meses de recesión del combustible. Por eso que todo el mundo accede a pasar y a traspasar los costos del combustible a las personas que usan el combustible, que somos definitivamente todos. Nos suben los precios del transporte, y eso significa que al subir el precio del transporte, nos sube el precio del pan, el precio de las verduras, el precio de los fármacos, todo. En consecuencia, eso es lo que está pasando no solo en Chile, sino que también en todo el mundo. Ahora, hace unas horas atrás, terminó la reunión del canciller norteamericano Marco Rubio en la reunión del G7. El G7 son los países más poderosos del mundo, ya, del mundo, digamos, del mundo occidental. Y se han reunido recientemente para establecer cuáles van a ser las consecuencias de permanecer la crisis que ha originado este asunto de la guerra en Irán. Y la verdad es que no es para alegrarse, por cuanto hoy día Estados Unidos e Israel están pidiendo el apoyo de los países a los cuales se les retiró el apoyo a propósito de los temas de la OTAN en Europa. Y eso tenemos que considerarlo de una manera bastante seria, por cuanto hoy día el gobierno norteamericano y el gobierno israelí, particularmente el norteamericano, está pidiendo que esto se frene. Lo central en la reunión de recién, ya que ocurrió que terminó hace pocas horas atrás, donde participó el canciller Rubio, el canciller que no olvidemos que es de origen cubano, que es el hombre que dirige toda la parte internacional, el canciller norteamericano, ha señalado que, por ejemplo, frenar los ataques a civiles. Es vital eso, porque está ocurriendo eso en este momento. O sea, no son solamente objetivos militares los que están hoy día en juego en la guerra con Irán. Hay que buscar, dicen ellos, reabrir el estrecho de Hormuz. Y es clave económicamente hacerlo. Y hay división con Estados Unidos. Europa quiere una solución diplomática. Europa no quiere meterse en la guerra porque le ha dicho Europa a Estados Unidos: esta es una guerra suya, le dice a Trump, no una guerra nuestra.
¿Y qué puede salir de ahí? Puede salir una presión internacional por alto el fuego, que es probable. No olvidemos que inicialmente el martes 24 de marzo, martes pasado, le había dado un plazo Donald Trump a Irán. Obviamente era muy encima y lo estiró hasta hoy. Hasta hoy día viernes 27 de marzo. Pero ha dado otro plazo, que ahora es el día 6 de abril, para que las conversaciones diplomáticas lleguen a un buen puerto, cuestión que, dependiendo de cómo se den los antecedentes, cómo han seguido los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán aún, porque no hay alto al fuego, ya eso ha seguido exactamente igual, vamos a ver qué va a pasar con eso y cuáles van a ser las reacciones, particularmente para saber si se despeja o no se despeja el estrecho de Hormuz para que pasen los buques con combustible y eso haga traer los precios del crudo a niveles previos a la guerra con Irán. Lo que se busca es poner un alto al fuego, una posible intervención naval multinacional, es decir, que en el estrecho de Hormuz participen no solamente portaaviones norteamericanos, podrían ser también chinos, ojo, ya, y también toda la fuerza militar europea para facilitar los accesos de los tanques de combustible en buques. Ya hay una coordinación económica, sobre todo por la energía, por las rutas y por los comercios que se ha de alguna manera establecido como una base, digamos, clave, particularmente mientras el estrecho de Hormuz sigue hoy día prácticamente cerrado. De hecho, hay, digamos, ya información fidedigna que se les obliga a cada buque que pasa por ese lugar un monto adicional de $2 millones para que puedan pasar. Un tema que se está pagando por ahora, mientras se superan para que puedan pasar, pero tampoco pasan todos, pasan los que elige Irán. Ojo. Ahora bien, ¿por qué China y Rusia no apoyan militarmente a Irán? ¿Se lo han preguntado ustedes, distinguidos auditores y televidentes? Aunque no hay un apoyo indirecto, hay un apoyo claramente en tecnológico y en inteligencia, información. Ya no intervienen directamente, pero ponen todos sus respaldos para que todos los satélites adviertan con anticipación los movimientos norteamericanos e israelitas en esa zona. Y, obviamente, China tiene esa tecnología, Rusia también la tiene, e Irán, que hoy día con la colaboración de ellos se siente más, yo diría, más fortalecido por cuanto pueden avisar hasta con 15 segundos de anticipación las direcciones a las que van los misiles que van dirigidos contra Irán. ¿Cuáles son las razones claves, a mi juicio, del por qué China y Rusia no apoyan militarmente a Irán? Claro, es obvio, es para evitar una guerra mundial directa con Estados Unidos. Nadie quiere enfrentarse al poder militar norteamericano, porque es tremendo. Es decir, o sea, aquí, siendo tremendo o no, más allá de los miles de aviones que tiene con su energía nuclear y con todo, no tiene certeza que puede ganar en Irán. Cuidado con esto, porque es definitivo a la hora de la negociación. Porque si Irán no entra, entre comillas, en razón, obviamente esto va a tener unas consecuencias bastante, graves, porque podrían inmolarse. No se olviden, distinguidos auditores y televidentes, que los musulmanes se inmolan y se entregan, digamos, a Dios, por decirlo así, cada vez que se autoasesinan, digamos, se suicidan en función de los intereses de su visión, digamos, espiritual. En Occidente nadie se va a poner una bomba por ni Jesucristo, ni por la Virgen María, ni por ninguno de aquellos. Allá sí. Por lo tanto, morir ya como consecuencia, como un paso a una vida eterna, una vida espiritualmente distinta, para ello es una condición que nosotros en Occidente no tenemos. Ojo con esto. Ahora bien, mantener un conflicto así entre
comillas, contenido, ¿ya? Les conviene en un Estados Unidos desgastado. O sea, en la medida que Estados Unidos se demore en solucionar, se desgasta. Y ojo, también repercute en las elecciones internas que va a tener Estados Unidos en los próximos meses. Y eso es importante, particularmente para Donald Trump, que podría perder el apoyo político que hoy día tiene en ambas cámaras en Estados Unidos. China depende del comercio mundial y tiene intereses económicos globales, pero no se va a meter en una guerra de desgaste con Estados Unidos, dado toda la información que existe a propósito de la guerra de Rusia con Ucrania, donde ha aportado mucho verbo, mucha saliva, mucha retórica de apoyo, pero ni una sola bala en favor de Rusia, como lo ha hecho, por ejemplo, Corea del Norte, que ya han muerto miles de soldados, norcoreanos en la guerra, representando a Estados Unidos, representando a Rusia contra Ucrania. Ojo con eso. Y Rusia ya está tensionada con Ucrania. Es difícil que entre un proceso de apoyar militarmente también a Irán. Ahora, en la escalada que ha ocurrido hay un plazo fatal que es del 6 de abril que al recién me refería. ¿Cuáles son los escenarios? A mi juicio, hay ataques a la infraestructura energética iraní. Esto me refería recién. Si se ataca a la infraestructura energética de iraní, se le va a destruir. El punto está en que reconstruirla va a demorar meses y años. Y mientras no se reconstruya eso, el conflicto que va a generar eso en todo el mundo es de incalculables consecuencias. Ahora, la idea es que haya una escalada regional también, para que participen otros países involucrados, el Hezbollah, por ejemplo. Y una escalada más controlada, que tiene que ver con una presión diplomática, ¿ah? Y una negociación indirecta con Irán. Ahora, si Irán sigue afectando a Hormuz, Estados Unidos no va a escalar, porque o tienen certeza que el tema lo va a solucionar y el costo que eso va a tener, particularmente, y si eso va a generar confianza para que los productores de petróleo quieran seguir pasando por el estrecho de Hormuz y no quieran darse una vuelta completa, ¿ya?, por el final de África para llegar a los, a los países donde este elemento se requiere. Ahora, hay un tema también que se llama un factor Irán dentro de la política interna norteamericana. Yo creo que acá, distinguidos auditores y televidentes, lo que está ocurriendo es que cuando la inflación empiece a golpear los bolsillos, va a haber un tema electoral central en Estados Unidos. Hay una polarización donde un sector duro apoya la guerra, sin ninguna duda. Y hay un sector moderado que dice que no quiere que este conflicto con Irán se transforme en otro Irak. Eso es he estado leyendo algunos diarios norteamericanos, particularmente, y donde esto aparece como como un fantasma, de si van a poder controlar o no Israel y Estados Unidos a Irán para que no ocurra otro Irak. Ya hay un riesgo para Trump. Si gana rápido o si se prolonga el conflicto, hay un capital político que está en juego y hay un desgaste que podría venir a Trump si finalmente esto no lo soluciona. Porque puede aquí, de alguna manera, emerger un voto emocional dentro de Estados Unidos que comparta o cruce los temas de la economía con los costos que está teniendo esta guerra, que es una guerra que Estados Unidos lleva adelante con Israel y que ha tenido fuertes discusiones al interior de Estados Unidos. Pero hay un tema, distinguidos auditores, que llama mucho la atención y que tiene con que Israel está pidiendo enrolar desde los 12 años a sus ciudadanos para la guerra porque tiene muchos frentes. Sabemos que Israel desde los 12 años prepara militarmente a todos sus hijos e hijas, a todos los ciudadanos de esa edad. Ya empiezan a prepararse para la guerra. Las personas que viven, y conozco a varios que viven en Israel, claramente les enseñan desde muy chiquitos a entender
los temas de la guerra y cuáles son sus refugios o cómo tendrían que actuar en la medida que existe una catástrofe como la que están viviendo incluso ahora. Los efectos, hay una radicalización extrema, social, interna. Y eso es lo que está pasando ahora porque los niños de 12 años están siendo pedidos por el Estado para enrolarse a las fuerzas militares. 12 años. Dice que hay una señal de guerra que Israel percibe como una amenaza total. Israel ha vivido desde su nacimiento ya con una amenaza total de destrucción. Y eso hay que considerarlo en todos los análisis porque en definitiva es un pueblo que llegó ahí para quedarse, que tiene pocos años de vida independiente, no alcanza una centuria, pero sin embargo ha logrado generar condiciones de actividad y de riqueza que hoy día la transforma en uno de los países más poderosos militarmente del Medio Oriente. Y ahí también hay una función de un nacionalismo brutal internamente, donde muchos niños que van a clases, imagínense 12 años, ese niño debería estar más o menos como en sexto año básico, más o menos, para que nos hagamos la idea acá en Chile, ya tienen que estar preparados o enrolarse para la guerra. Preguntémonos otro hecho importante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con América Latina? Obviamente, ya lo estamos viviendo. Acá hay una región nuestra, la región latina, que está dividida por esto. Porque hay miradas políticas, por ejemplo, de México, que son de izquierda, por ejemplo, de Brasil, que son de izquierda, y otras, las chilenas, que son de derecha, Argentina de derecha, Venezuela de izquierda, entre comillas, ¿ya? Todavía, Bolivia pro derecha. Hay una sensación hoy día que como esto se ha alineado en un sistema hemisférico de donde todo el mundo de América Latina como que dependiera de Estados Unidos. Y es así. Hoy día el avance de China en América Latina, en África, en Europa también, e incluso en Estados Unidos, ha facilitado la musculatura diplomática y comercial de China en América Latina y en estos otros continentes. Y obviamente, aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que mirar con mucho cuidado y con mucho ojo lo que eso va a traer en la vida institucional, político chilena, por los alcances que puede tener esta guerra y cómo se va a definir esta guerra en nuestros intereses con Estados Unidos y con China. Ojo con esto también. Aquí en Chile hay impactos concretos. La subida de combustible, el transporte y el costo de la vida. Hay una presión inflacionaria que la vamos viendo con los pocos días que van. Un asunto que le tocó a Kast a 15 días de haber iniciado su gobierno, ya tiene este tremendo impacto. Y los costos también que va a tener para la minería, los costos energéticos. Aquí también, distinguidos auditores y televidentes, hay que hacer ajustes fiscales, ya subsidios, estabilización, etcétera, etcétera. Tal vez, no sé, por ejemplo, se estaba pensando en bajar, no sé, los peajes o buscar otros asuntos que de alguna manera no calienten tanto el tema del, digamos, tema social interno, que hay algún tipo de salida, porque entendemos lo que deben estar sufriendo los hogares y las casas de personas más desposeídas por lo que va a significar esto. En Chile, el uso político de esto es clave, ya lo estamos viendo. ¿Ah? La oposición culpar al gobierno por el alza del combustible. Sabemos que no es culpa del gobierno el alza del combustible, pero se va a mostrar que es así, porque el gobierno tuvo que asumir la decisión de hacerlo. Asociar la crisis a un alineamiento internacional de Estados Unidos. Y eso es un tema que es muy grave si esto el gobierno de Kast no logra disiparlo desde él como presidente hasta todos sus funcionarios para salir a aclarar que esto es una guerra ya que nosotros no buscamos pero que tiene efectos claves al menos y para iniciar en el precio de nuestros combustibles. Acá, distinguidos auditores, la conclusión general es que tenemos una situación de inflación mundial por la energía, tenemos por la geopolítica una fractura en Occidente, no hay ninguna duda de eso, y militar, porque hay un riesgo de guerra regional mayor en la zona
del norte de África, o lo que está ocurriendo ahí también en Irán y también con Irak. Ahora, política, ya lo señalábamos, un impacto electoral en Estados Unidos y en América Latina sin ninguna duda, porque esto va a ser aprovechado por quienes hoy día no tienen el poder para culpar a los gobiernos de turno de esta guerra que no es nuestra. Por eso hay que mantenerse atento. Ahora bien, y con esto vamos terminando, se está pensando en fuerzas de marines ya norteamericanos para llegar a controlar el estrecho de Hormuz. Y no se despeja solo con marinas esto. Hay que tener fuerzas navales, de aviación, guerra electrónica, inteligencia y operaciones especiales. Claramente, las amenazas son minas navales, lanchas rápidas, misiles, drones explosivos, submarinos pequeños. Es un tema, distinguidos auditores televidentes, que en este pocos minutos de espacio de Escucha América podemos compartir con ustedes. Las cuerdas de análisis son muchas respecto a esto, pero por ahora, y porque el tiempo nos obliga, desgraciadamente nos gustaría seguir hablando horas con ustedes de estos temas, pero lo que a mí se me ocurre es que finalmente tenemos que entrar a una situación de entender lo que está ocurriendo y obviamente seguir las indicaciones de lo que está pasando en nuestro país y en América Latina y en el mundo a propósito de la alza de combustible, un tema que llegó aparentemente para quedarse, no por una semana, sino que por varias probablemente, cuestión que estaremos analizando, conversando, discutiendo y también recomendando acá desde Escucha América. De esta manera, distinguidos auditores y televidentes, estamos terminando nuestra conversación, nuestro análisis de hoy. Y quisiéramos invitarlos para el próximo viernes a esta hora de las 2, o sea, un poquito después de las noticias, 2:30, de 1:30 digo, para que podamos conversar de los temas del mundo y las consecuencias que está trayendo esta guerra y con una visión desde los grandes poderes del mundo como lo son Estados Unidos y China. Por la inmensa adhesión a este programa Escucha América, les agradezco. Y nos encontramos el próximo viernes en otro Escucha América. Reitero, por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy en el espacio de Escucha América. Los invitamos para que ustedes nos puedan escuchar el próximo viernes, ¿sí? A las 13:30. Que tengan una excelente tarde. La Fuerza del Norte en